tema de la charla es dar a conocer, o el motivo de la charla es dar a conocer qué es eso de la fotografía contemplativa. Suena muy así, muy especial, muy raro, y es al contrario, es absolutamente natural. Normalmente cuando juntamos esos dos conceptos, juntamos el arte con la búsqueda personal, el trabajo espiritual, como queramos llamarle, lo primero que nos viene a la cabeza, en general, lo más conocido, es el arte zen, lo que llamamos el arte zen. Este es el mudra del zen, es la posición de meditación. Y tenemos todos un concepto, lo que es la imagen, una imagen zen. Entonces nos imaginamos el monje paseando por el jardín de bambú, una estatua de Buda con unas piedras redonditas. Eso es un prototipo, ¿eh? No estamos hablando para nada aquí de esto. El arte zen es la plasmación en el arte de la experiencia meditativa. El zen como tradición es una tradición antiintelectual. No se trata de darse explicaciones, sino al contrario, de vaciarse. Estamos tan llenos de conceptos y de ideas que nos impiden vivir la vida de una manera natural. Entonces, dentro de las artes zen hay diferentes líneas, diferentes temas de trabajo. Uno que conoceréis, que habéis oído hablar, es la vía del té, la ceremonia del té. Se llama chado. Ahora os comentaremos el porqué. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso de una vía? Una vía es un trabajo, es una práctica no intelectual que lleva a tener unas experiencias. Por ejemplo, yo no soy ningún experto en el chado, pero por ejemplo las casas donde se hacen las ceremonias del té son más bien pequeñitas y tienen una entrada pequeña donde la persona, para entrar ahí, tiene que agacharse. Solamente ese hecho ya está trabajando la humildad. Es igual si eres el rey de donde sea, si eres el potentado, tienes que agacharte para entrar en la sala de té. Tenemos el shodo, la vía del pincel. Por ejemplo, una de las cosas que practican cuando se preparan para trabajar con el pincel, nosotros como occidentales vamos a lo práctico. Cogeríamos un tintero de tinta china, mojaríamos el pincel allí, chacha, ¿no? En la vía del shadow, el practicante coge la pastilla de tinta china, coge una piedra, la moja con un poco de agua y empieza poco a poco a restregar la pastilla para hacer la tinta con la densidad que quiere. ¿Y eso para qué? ¿Por qué no pillan un tintero y ya está, ¿no? Es mucho más fácil. Ese ejercicio que parecería poco práctico, lo que hace es que coloca a la persona en una sintonía donde uno deja fuera las preocupaciones o los temas que traemos de la vida, y es una especie de ritual, pero no en un sentido como a veces tenemos el ritual como elaborado, sino el sentido del ritual como una preparación. Un acto ritual es un acto que nos prepara para hacer una acción. Luego tenemos el kado, que es la vía de la flor. Yo aquí no tengo mucha información. Trabajan con 3 elementos:
cielo, la tierra y el hombre, pero yo no soy ningún experto en esto. El kyudo, la vía del tiro con arco, también se considera un arte. Los practicantes del tiro con arco, por ejemplo, la diana está a 2 metros. Nosotros como occidentales, la cosa sería darle a la diana, ¿no? Pónmela bien lejos que le doy, ¿eh? Ese es el objetivo. En cambio, en la vía del arco no es el objetivo dar en la diana. La diana es uno mismo. Es la actitud con la que uno dispara. Y el maestro, como buena tradición zen, no da explicaciones. Va allí y le corrige la posición del codo. O le mueve el arco, se lo levanta un poco, con lo cual respira mejor. Todos estos caminos, si habéis visto, todos acaban en do. Do significa vía o camino para conectarse con la realidad. Realidad con mayúscula. R mayúscula. Por lo tanto, son formas de entrenamiento para conectarse con las cosas de una manera natural. Nosotros, bueno, si pensamos, por ejemplo, en los niños funcionan, están de una manera natural en el mundo. Es cuando luego viene la educación y el carácter y todo esto, y ahí nos liamos y nos pensamos o lo que sea, ¿no? Y yo lo que os planteo aquí, o el tema de hoy es que consideréis que la fotografía puede ser un camino para conectarse con la realidad. Podríamos llamarle fotodó. Esta práctica, estas enseñanzas, vienen de Chogyam Trungpa. Chogyam Trungpa es el joven de gafas. Bueno, aquí está joven. Aquí está con Dilgo Khyentse Rinpoche, es un maestro realizado, una de las máximas figuras del budismo tibetano. Y Chogyam Trungpa es una reencarnación, es el 11º Trungpa, es una reencarnación de los Trungpa. Como muchos, tuvo que irse de Tíbet con 19 años, él era la cabeza, reconocido como Tulku, era la cabeza de un monasterio y tenía a su cargo una cantidad de gente, tuvo que escaparse y estuvo en la India un par de años o 3, hasta que fue a Oxford para estudiar religiones comparadas y para aprender inglés. Entonces su motivación era transmitir las enseñanzas, el aprendizaje de las enseñanzas budistas, pero a Occidente, pero quitándoles toda la connotación cultural. Entonces, en ese momento, él, por ejemplo, en Oxford, iba vestido con el traje, con el hábito de monje budista. Y se dio cuenta que eso era un impedimento, que eso lo hacía que lo consideraran de una manera como un gran lama y tal. Y él fue muy criticado porque dejó de lado todas las connotaciones culturales que él traía y en la que se había educado en Tíbet. Y entonces se vistió, si veis, aquí está vestido de occidental. No solo se vistió de occidental, se casó con una mujer, tuvo familia, es decir, una persona normal y corriente, ¿no? Quiero decir con esto, sobre todo para mí es importante que entendáis que se trata de de eliminar a veces todas esas ideas que tenemos sobre lo que es el budismo, todo esto que está relacionado, claro, estamos en la casa del Tíbet, si me oye Wanchen, igual me riñe, ¿no? Porque aquí justamente si se trata de algo es de conservar la cultura tibetana, que está en peligro, ¿no?
pero a nivel de la experiencia personal no se trata de ponerle un rótulo, no se trata de decir, no, es que yo soy budista tibetano, no, es que yo soy cristiano, no, es que yo soy musulmán. Se trata de la evolución personal. Él era aficionado a la fotografía, ya en Tíbet. La primera foto que tiene es una foto de su maestro, que también era una persona muy realizada y un gran maestro. Imaginaros lo que era en los años 50 conseguir película en Tíbet. Es algo súper raro, ¿no? Muy difícil. Pero él no solamente tenía un interés por la fotografía, sino por todas las artes. Un poco retomando la expresión antes del Zen, él lo que quería era la actividad, ¿cómo es la actividad de una persona mínimamente realizada, el Chogyam Trungpa, a la hora de hacer una obra creativa? ¿Cómo es el arte creativo que no está influido por lo que nosotros tenemos tan marcado aquí, ¿no? El reconocimiento social, la importancia personal, los artistas son una especie en Occidente se ha eliminado prácticamente, bueno, prácticamente no, pero la religión ha pasado a un segundo término y el arte son los grandes gurús y casi los curas, ¿no? Los monjes de Occidente. Teresa y yo estuvimos hace unos años en el Guggenheim y aquello parece que entrabas en la catedral, todo el mundo en silencio, era una actitud de reverencia, ¿no? Es cierto que el arte, sin saberlo nosotros por qué, nos conecta con algo que va más allá de nosotros mismos. Encontramos una realidad en una obra de arte real. Los fotógrafos, si os fijáis en el modelo de cámara, tienen unos añitos. Como veis, aquí ya el aspecto ya es mucho más occidental. Él monta un primer monasterio, una primera comunidad en Escocia, y luego se va. Esto los que estáis en Shambhala sabéis más que yo de él, ¿no? Y luego va a Estados Unidos, ¿no? Se casa con la Diana Mukto y se va a Estados Unidos. Y allí se encuentra, era la época de los hippies, y yo era un despiporre, melenas, bueno, ya sabéis, la época de los hippies, las drogas y la búsqueda espiritual, pero de una manera muy loca, ¿no? Muy desconectada de la realidad. Y allí funda Shambhala. Chogyam Trungpa vivió muy pocos años, 49 si no me equivoco. Entonces es una persona que se dedicó a, ¿cómo decirlo?, a plantar un montón de semillas. Y una de las semillas que plantó fue el trabajo con la fotografía. Pero también se movió trajo a maestros que hacían tiro con arco, también ikebana, cine, teatro. O sea, su vida fue plantar un montón de semillas y hay gente que va desarrollando cada una de las ramas que él abrió, ¿no? Como sabía que viviría pocos años, no sé cómo decirlo, reconoció a un regente. Igual que nosotros aquí, el regente es el que sustituye al rey, mientras el rey es pequeño, ¿no? No tiene capacidad. Y entonces reconoció a Osel Sendin, el regente Batra, como el que continuaría su trabajo hasta que su hijo, que es el que está en estos momentos, Mifan, que luego lo veremos, pudiera tomar las riendas de Shambhala. Ahora veréis por qué os explico todo esto, porque suena un poco rollo, pero Sakyong Mifan Rinpoche es el actual director, líder, cabeza, es el hijo, sí.
vamos a seguir un poco la genealogía. El regente también era aficionado a la fotografía y él cogió las enseñanzas sobre la percepción. No estamos haciendo, no es un trabajo directamente sobre la fotografía, es un trabajo sobre la percepción, ¿vale? Y cogió el trabajo, las enseñanzas sobre la percepción de Chogyan Trungpa y montó un grupo. En este grupo había 2 personas que fueron los que construyeron la estructura de Mixam. John McWhite y Michael Wood. Entonces, en estos momentos hay dos Mixam. Mi profesora es la Miriam. En Europa no hay, estas enseñanzas no han tenido casi recorrido. Y en castellano, lo que os decía antes, no hay prácticamente nada. Entonces, Miriam vino el año pasado y formó, entre ellos a mí, como instructor de Nalanda Mixam, que es Nalanda Mixam está dentro del grupo de Shambhala, pero es una línea, digamos, independiente. No hace falta que uno haga meditación para hacer fotografía contemplativa. Si lo hace, pues mejor, es igual, no. Pero es una línea independiente, es un camino independiente, ¿vale? Bueno, ya conocéis las raíces. ¿Alguna pregunta? Necesitamos saber de dónde venimos. Reconocer a quién. Estas enseñanzas no son de nadie, no son propiedad de nadie. Nadie puede hacer negocio con ellas. Son enseñanzas que vienen no solo ya de Chogyan Trungpa, sino que son anteriores a él. ¿Vale? Por lo tanto, no son propiedad de nadie. ¿Vale? Mixam, si habéis visto al principio, el logo, este trabajo se llama Nalanda Mixam. Nalanda Mixam es de John McWhite y la Miriam, y el otro lado es Mixam, a secas, Michael Wood. Michael Wood, digamos que cogió un camino, ¿cómo llamarlo?, más personal, o él se montó su línea de trabajo, y la que está más en relación con Shambhala, con el origen, es el trabajo de Nalanda Mixam. ¿Vale? Entonces, Mixam es una palabra tibetana que significa buen ojo. Cuando hablamos de buen ojo, luego lo ampliaré un poquito. Pero cuando hablamos de buen ojo, quiere decir que es un ojo limpio, un ojo que ve, sin conceptos, sin las ideas. ¿Vale? Entonces, para empezar un poco a aclarar qué es esto de la fotografía contemplativa, el arte contemplativo, vamos a una separación con el arte creativo habitual que nosotros entendemos como tenemos más conocimiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el arte creativo y el arte contemplativo? ¿A alguien se le ocurre algo? Venga, va. Bueno, el arte creativo lo que cuenta es el resultado, es la obra. Es el cuadro, es la obra de teatro, es el resultado. Lo que cuenta en el arte contemplativo es el proceso, es la persona, es el proceso interior, es el estado mental en el que ha realizado la obra. Esa es la gran diferencia. En las bellas artes lo artístico es el objeto. En las artes contemplativas lo artístico es el artista y el proceso creativo. Aquí tenéis una foto que Matilde ya conoce y algunos ya conoceréis. Es dentro de la historia de la fotografía, del arte fotográfico,
es una de las más famosas fotografías, es de un fotógrafo americano que se llama Edward Weston. Entonces, he puesto esta foto un poco para explicar que en realidad no hay diferencia entre arte creativo o arte contemplativo. Que el arte contemplativo puede ser creativo, es creativo, y el arte creativo es contemplativo. Yo hace muchos años que hago fotos y en diferentes terrenos, profesionalmente, pero en mi trabajo creativo, a veces hacía una fotografía y no sabía por qué. Aquella foto era especial. Y si había fotografiado un árbol, me ponía a fotografiar más árboles, a ver si volvía a sentir lo mismo que cuando había hecho la foto del primer árbol. Claro, ya tenía una intención en mi cabeza, ya iba con una imagen, yo ya estaba buscando algo. La primera foto la había encontrado y las otras estaba buscando algo. Toda persona que se ha dedicado un poco a hacer fotos de una manera creativa ha tenido esa experiencia, pero no la ha sabido reconocer. Por lo menos a mí, y creo que a mucha gente, le cuesta reconocer eso. Es una preciosidad de imagen, ¿no? No me digáis que... Claro, es un pimiento, es algo más que un pimiento y es mucho más que un pimiento, ¿no? Edward Weston era sin llamarle, sin ponerle ese nombre, era un fotógrafo contemplativo. Y sus fotografías, cuando las ves, las puedes reconocer como un trabajo contemplativo. Él decía que no le interesaba expresarse. Y el fotógrafo creativo, el artista creativo, tiene mucho de eso, de quiero expresarme. Por ejemplo, lo encontré en Facebook y es un resumen de la historia del arte, pero de una exquisitez mínima. Es una... ¿miro o mírame? Cuando uno hace una obra, cuando hace una pieza, si el objeto es lo importante, lo que estoy diciendo es, mira qué he hecho, mírame a mí. Cuando estamos hablando de arte contemplativo, estamos hablando de mirar, de percibir, de ir más allá de nuestro pequeño mundo. Y luego también quería establecer la diferencia entre la meditación y la contemplación. La meditación es un trabajo más, ¿cómo decirlo?, de ir para adentro, ¿no? Aquí hay gente que medita y que puede darle una expresión más clara incluso que yo, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? De conocer quién soy yo, de ir para adentro, de quitar capas, de ir a lo más profundo. En cambio, cuando hablamos de contemplación, elimináis un poco lo idílico, de la cosa de la túnica y tal, pero quedaros un poco con la sensación de lo que transmite. Esa calma, esa relación. Está en relación con el mundo. Contemplar tiene que ver mucho con eso. Es estar en relación con lo que uno contempla. En la contemplación uno puede llegar a que no hay el que contempla y lo contemplado. Ya esa separación se rompe. Y eso lo viven los fotógrafos, lo vivimos a veces, lo vivimos todos, lo que pasa es que ni nos damos cuenta.